Comunidad Viva, El Retorno. Los invita a Nuestro Tiempo con Dios. Bienvenidos. Buenos días, amada iglesia, bienvenidos a nuestro tiempo con Dios. Seguimos nuestro estudio del libro de Esdras desde el capítulo 5, versículos 1 al 17. En nuestro estudio hemos llegado a este capítulo que junto con el capítulo 6 nos hablarán de la reanudación de los trabajos de reedificación del templo. Vimos ya que la reedificación del templo había sido detenida por la oposición del enemigo. Ellos habían escrito una carta al rey tratando de dar una impresión falsa de la ciudad de Jerusalén, la llamaron una ciudad rebelde y mala. El rey Artajerjes hizo cierta investigación examinando los requisitos históricos y encontró en esa parte del reino había habido una rebelión y que ella había tenido lugar en la última etapa del reino del sur, en el de Judá. Este fue, pues, un periodo de gran desaliento. No solo abandonaron las obras de reconstrucción, sino que se sintieron tentados a abandonar la totalidad del proyecto, pensando que sería la única manera de resolver sus problemas. Hoy hay mucha gente que piensa que si se pudiera trasladar a otro lugar, sus problemas se solucionarían. Esto no siempre es cierto. Usted no puede escaparse de sus problemas. Afortunadamente, y en esta ocasión, aquella gente no huyó de aquel lugar, y Dios llamó a los profetas Ageo y Zacarías. Ahora pasemos al versículo 1 de este capítulo que nos atañe hoy. Dice la palabra: Profetizaron Ageo y Zacarías, hijo de Idod, ambos profetas, a los judíos que estaban en Judá y Jerusalén en el nombre de Dios de Israel, quien estaba con ellos. Estos hombres fueron llamados por Dios para que animaran al pueblo a continuar la edificación. Por supuesto, ellos sabían que había un decreto del rey Ciro de Persia que les había concedido el permiso para reedificar a Jerusalén, y también supieron que era la voluntad de Dios y el momento escogido por Dios para reedificar la ciudad. Estos dos hombres no se parecían mucho. La única cosa que tenían en común era que ambos eran profetas de Dios. Ageo era un hombre que tenía sus pies bien apoyados sobre la tierra, con una personalidad sólida y estable, alguien en que se podía confiar. A él le gustaba estar bien informado de los hechos, llegaba consigo una varita para medir y estaba siempre midiendo todo lo que encontraba. Le gustaba enfrentarse con los aspectos esenciales de los problemas y se dirigió con su mensaje a la conciencia misma de la nación. Sus mensajes penetraban profundamente en las personas y herían, causando gran impacto. Esta clase de persona no sería muy popular en el día de hoy. Ahora Zacarías era un hombre completamente diferente. Era como si tuviera su cabeza en las nubes. Ya hemos visto que él tuvo visiones extraordinarias, apropiados para el mensaje que tenía que comunicar. A este hombre Zacarías apeló más a las emociones del pueblo, dirigiéndose a sus corazones. Y entonces tenemos a dos hombres justos, que habían sido llamados por Dios hablando a la conciencia y al corazón de Israel. Aparentemente Ageo era considerado líder, aunque ambos animaron al pueblo a reanudar el programa de reedificación. Sigamos en este capítulo 5, en el versículo 2 y 3. Dice la palabra: Entonces se levantaron Zorobabel, hijo de Salatiel, y Yeshua, hijo de Josadac, y comenzaron a reedificar la casa de Dios que estaba en Jerusalén. Junto a ellos estaban los profetas de Dios que los ayudaban. En ese mismo tiempo, Tadnaí, gobernador del otro lado del río, y Setar-Boznai, junto a sus compañeros, fueron a decirles: ¿Quién os ha dado orden para reedificar esta casa y levantar estos muros? Cuando los trabajos se reanudaron, sus enemigos se enteraron. Se nos dice que Tadnai era el gobernador persa de Samaria y Setar-Boznai era probablemente un alto funcionario. Ellos vinieron y reprendieron a los obreros. La respuesta que recibieron en realidad no fue una respuesta. En primer lugar, estos dos hombres eran enemigos. Nunca habían oído de ellos hasta el momento. ¿Habrían entendido si les hubieran respondido que Dios les había ordenado que reedificaran? Después de todo, el Señor revela sus secretos a los que le temen, como dijo Pablo en 1 Corintios 2:14. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, una necedad, y no las puede entender. Zorobabel y los que le ayudaban simplemente respondieron a aquellos necios de acuerdo con su necedad, y lo vemos en el versículo 4. También preguntaron:
¿Cuáles son los hombres de los hombres que hacen este edificio? Ahora, esa situación colocaba a estos hombres que estaban reedificando el templo en una situación bastante difícil. Pero veamos lo que sucedió en el versículo 5. Pero los ojos de Dios velaban sobre los ancianos de los judíos y no les hicieron suspender la obra hasta que el asunto fuera llevado a Darío y se recibiera una carta de respuesta sobre esto. Esto es maravilloso, porque quiere decir que usted puede depender de Dios, sabiendo que Él protege a los suyos. Así que se envió otra carta al rey, que en esa época era Darío. Aparentemente habían transcurrido 7 años, y lo vemos en el versículo 6 y 7. Esta es copia de la carta de Tadnaí, gobernador del otro lado del río. Setar Bosnai y sus compañeros, los gobernadores del otro lado del río, enviaron al rey Darío. Ellos le enviaron una carta escrita de esta manera. Veamos lo que se dijo en esta carta que el enemigo envió urgentemente al rey. Leemos la segunda parte del versículo 7 y el 8, que ellos escribieron lo siguiente. Al rey Darío, paz completa. Ha de saber el rey que fuimos a la provincia de Judea, a la casa del gran Dios, la cual se edifica sobre piedras grandes. Ya los maderos están puestos en las paredes. La obra se hace deprisa y prospera en sus manos. Ellos quieren aparentar en esta carta como si no hubiera ido a ese lugar específicamente para espiar lo que estaba ocurriendo, como si fueran enemigos, sino que lo que había ocurrido era que estaban cerca de esa zona y al detenerse para observarla, esto es lo que estaban encontrando. Y luego continuaron diciendo en el versículo 9 y 10. Entonces interrogamos a los ancianos diciéndoles, ¿quién os dio orden para edificar esta casa y para levantar estos muros? También les preguntamos sus nombres para hacértelo saber, a fin de escribirte los nombres de los nombres que estaban al frente de ellos. Aquí observamos que no les dieron los nombres de los profetas Ageo y Zacarías, y continuamos con los versículos 11 hasta el 13 de este capítulo. Y esta fue la respuesta que nos dieron. Nosotros somos siervos del Dios del cielo y de la tierra y reedificamos la casa que hace muchos años fue edificada, y que un gran rey de Israel edificó y terminó. Pero después que muchos padres provocaron la ira de Dios, del Dios de los cielos, Él los entregó en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia caldeo, el cual destruyó esta casa y llevó cautivo al pueblo de Babilonia. Pero en el primer año del rey Ciro, rey de Babilonia, el mismo rey Ciro dio la orden para que esta casa de Dios fuera reedificada. Aquí vemos que los judíos les habían relatado la historia de la cautividad, ocurrida hace unos 70 años antes, aportando la evidencia concreta de que el rey Ciro les había ordenado construir el templo, enviando incluso los utensilios del templo con ellos. Notemos ahora lo que dice el versículo del 14 al 15. Los utensilios de oro y de plata de la casa de Dios que Nabucodonosor había sacado del templo que estaban en Jerusalén para llevarlos al templo de Babilonia, el rey Ciro los retiró del templo de Babilonia y fueron entregados a Sesbassar, a quien había nombrado gobernador. Él les dijo, toma estos utensilios, ve y llévalos al templo que está en Jerusalén y sea reedificada la casa de Dios en su lugar. La carta entonces concluyó con este pedido que leemos en el versículo 17. Ahora, si al rey le parece bien que se investigue en la casa de los tesoros del rey que está allí en Babilonia, si es verdad que el rey Ciro dio efectivamente la orden para reedificar esta casa de Dios en Jerusalén, y que se nos comunique la decisión del rey sobre esto. Ahora, estos enemigos no creyeron que en realidad existía un decreto de parte del mismo rey Ciro, pero la carta estaba diciendo que la afirmación de los judíos de la existencia de ese dicho decreto era la justificación para su trabajo de reedificación en el templo, y por lo tanto pidieron que se investigase el asunto. Estaban seguros que en los archivos de Babilonia no existía tal decreto y que aquella gente estaba haciendo esto por su cuenta. Ahora, ¿qué conclusiones podemos sacar de este hermoso texto? Lo primero es que siempre que queramos hacer algo para glorificar el nombre de Dios, vamos a encontrar oposición. Al maligno no le va a gustar que tú quieras hacer su obra
y cumplir con ese propósito al cual has sido llamado. Lo segundo, cuando vengan los problemas no tenemos que salir corriendo. Debemos confiar que el Señor está con nosotros y debemos creer que Él nos dará la salida y la respuesta. Y por último, que el propósito de Dios se cumplirá por encima de cualquier persecución o ataque. Él nos da un propósito, pero también nos ayuda a que lo cumplamos. Solo nos queda descansar en sus promesas. Oremos. Señor, gracias porque eres un Dios bueno y porque siempre, Señor, estás a favor de tu pueblo. Y a pesar que los ataques sean fuertes, malintencionados, tú siempre, Señor, vas a cuidar y a perseverar en el cuidado con tus hijos. Hoy, Señor, te doy gracias y pido por aquellos que están viviendo alguna situación de persecución, de injusticia, para que tú, Señor, estés allí, Señor. Tú más que nadie sabes las cosas que están pasando y eres fiel y justo para pagar a cada uno según sus obras. Hoy te damos gracias, Señor, porque reconocemos que eres un Dios cumplidor de promesas y que eres un Dios que cuida por encima a tu pueblo, Señor. Te doy muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Acompáñanos mañana a nuestro tiempo con Dios. Bendiciones.